Aula Prehistórica Udima, el espacio para entender la prehistoria. Esto que veis aquí detrás de mí es la entrada a la cueva de Rufiñac. Esta es la segunda cueva que visito hoy, la segunda cueva con arte paleolítico. He tenido la inmensa suerte de acabar de llegar de Lascaux. Entonces, en estas dos cuevas he aprendido algo muy importante, yo creo. Yo no sé si alguna vez llegaremos a saber lo que tenía la gente del Paleolítico en la cabeza cuando decoró estas cuevas, pero lo que sí he aprendido viendo las pinturas en su sitio es que nos querían narrar algo importante para ellos. Algún día a lo mejor lo llegaremos a saber. De momento, acompañadme. El estudio de la dimensión espacial del arte rupestre puede y debe hacerse desde una triple perspectiva, que es la que va a dictar la estructura de esta presentación. En el epígrafe La cueva como escenario se va a analizar la distribución del arte rupestre en el interior de las cuevas y, a partir de ahí, reflexionar a qué motivaciones pudo responder esa distribución. En el apartado denominado La cueva en el escenario, abordaremos el estudio de la relación de los espacios decorados subterráneos con lo que pudo pasar en su exterior inmediato. Y por último, en el escenario de las cuevas se valorarán algunas propuestas que establecen una categorización de los asentamientos del Paleolítico superior, otorgando a las cuevas decoradas un papel importante como elementos de agregación social e ideológica. Veamos, pues, ¿qué es lo que pasaba en el interior de aquellas cuevas con expresiones gráficas? Y para ello hemos de atender a varios aspectos. ¿Cuáles fueron los distintos ámbitos funcionales? ¿Dónde se situaban las zonas decoradas? ¿Y qué actividades pudieron llevarse a cabo en esas últimas? Al imaginar la sección ideal de una caverna prehistórica con arte rupestre, cabría distinguir tres sectores genéricos: el área de estancia, la zona de tránsito y los ámbitos decorados. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Las áreas de estancia se sitúan en la parte exterior de la caverna, en zonas iluminadas por la luz natural y con buena ventilación. Es donde se desarrollaban las actividades cotidianas como preparar y consumir los alimentos, cuidar de los niños, confeccionar el instrumental lítico y óseo y, cómo no, las actividades de ocio. Esta es la razón de que sea ahí donde se hallen los restos de ocupación más significativos: hogueras, restos de los alimentos consumidos y, en algunas ocasiones, hasta obras de acondicionamiento del lugar, como paravientos y muretes de piedra, encaminados a hacerlo más seguro y confortable. Y dicho esto, es conveniente señalar desde el principio que no todas las cuevas con arte rupestre estuvieron habitadas y que no todas las cuevas habitadas tuvieron arte rupestre. Las zonas de tránsito son aquellas que sirven para comunicar el área de estancia con las partes profundas de la cueva que albergan las representaciones rupestres. Son ambientes a los que raramente llega la luz del día, por lo que deambular por ellos era difícil. En estos sectores no es habitual encontrar grafías, pero sí otra serie de evidencias arqueológicas como son lámparas para iluminar el recorrido y, en ocasiones, huellas humanas dejadas en el barro fresco por los autores de las grafías y otros visitantes de aquellos ambientes. Los ámbitos decorados se ubican en su mayor parte en las zonas medias y profundas de las cavernas y, por lo tanto, son entornos en los que reina la más absoluta oscuridad. Pero las cuevas suelen ser muy diferentes unas de otras y en su interior se combinan espacios pictóricos de distinta naturaleza y funcionalidad. Lo primero que hay que decir es que algunos tramos decorados son relativamente grandes y espaciosos, mientras que otros son pequeños y muy angostos. Vamos a ver algunos ejemplos. En esta imagen podemos comparar los planos de tres cuevas muy importantes. Niort, en el Pirineo francés, es una caverna enorme, con amplios espacios interiores que conservan más de 1 kilómetro de galerías con decoración parietal. Altamira, la cueva cántabra conocida por todos, tiene una profundidad total de 270 metros y contiene espacios relativamente amplios con abundantes representaciones rupestres, aunque su tramo final se hace mucho más angosto, a la vez que alberga representaciones diferentes a las de las salas más amplias. Gabilou es una pequeña gruta de 30 metros de profundidad situada en la región francesa de Dordoña. Muestra un recorrido muy angosto, aunque con abundantes representaciones rupestres en prácticamente todo su recorrido.
Y lo segundo que hay que decir es que dentro de la variedad en formas y contenido podrían señalarse algunas regularidades o elementos comunes. Comprobémoslo echando mano a un nuevo ejemplo, archifamoso por cierto, la cueva de Lascaux, también en la Dordoña francesa. Esta cueva no contó con un área de vivienda, sino que albergó exclusivamente complejas composiciones gráficas. Al principio de la cueva se encuentran los espacios más amplios y con una decoración más abigarrada. Son las conocidas salas de los toros y galería axial. Según avanzamos, se halla un gran corredor que contiene importantes paneles pictóricos y que da acceso a ambientes más restringidos. En algunos casos son formaciones naturales cuya morfología les confiere la condición de lugares singulares dentro de la caverna. Pero en otros casos, y gracias al poco espacio disponible y a la iconografía que albergan, se convierten en lugares de muy especial significación. Es el caso de la Galería de los Felinos, donde, cumpliendo una pauta que se repite en muchas otras cuevas decoradas del Paleolítico Superior, se representaron animales peligrosos para el ser humano. Y más al fondo todavía, se encuentran entornos de muy difícil acceso que muestran una iconografía aún más restrictiva, con frecuencia representaciones antropomorfas en combinación con otras zoomorfas. Es el caso del Pozo de Lascaux, una sima de más de 5 metros de profundidad, en cuyo fondo se representó un ser humano aparentemente muerto frente a un bisonte herido y un ave. Y recordad este dato, el de las escenas complejas con presencia humana en las partes más inaccesibles de la cueva, porque lo volveremos a encontrar. Pero regresemos ahora a la articulación espacial de los conjuntos parietales. Un detalle que llama la atención en muchas cuevas con arte rupestre es la existencia de espacios amplios que pudieron albergar grupos de personas de cierta envergadura. Suelen emplazarse cerca de la entrada, hasta el punto que en algunas ocasiones pudo llegar a atisbarse la luz natural, como es el caso de la Sala de los Polícromos de Altamira, y quizá también de la impresionante Sala de los Toros de Lascaux, auténtico paradigma de espacio de contenido narrativo dispuesto para ser visitado por grupos de personas relativamente amplios. Dadas estas características, cabría pensar que estos espacios fueron concebidos para la contemplación de los grafismos por muchas personas a la vez. Y por tanto, pensar también que en ellos se desarrollaron actividades con un carácter más sagrado o más profano, eso no lo sabemos, pero que estuvieron marcadas por la idea de grupo, de colectividad. Pero al avanzar hacia el interior de la cavidad, además de esos espacios de acceso más público, pueden encontrarse otros ámbitos más reducidos e inaccesibles, con un carácter potencialmente más individualista. Espacios cuyo acceso pudo estar señalizado por contundentes mensajes visuales como este que se plasmó a la entrada de un divertículo situado en lo más profundo de la cueva de Covalanas. Algunos de ellos tienen un significado bastante claro, ya que parecen estar relacionados con cultos o rituales específicos como, por ejemplo, los alusivos al oso que aparentemente se llevaron a cabo en la cueva francesa de Chauvet. Otros podrían relacionarse con la fertilidad, como se ha propuesto en la cueva asturiana de Tito Bustillo, donde a grandes rasgos se repite una secuencia gráfica observada en otros enclaves con arte rupestre. Allí encontramos espacios relativamente amplios cercanos a la entrada con extensos paneles parietales. Según avanzamos hacia las profundidades, seguimos encontrando paneles con representaciones de animales e ideomorfos. Pero ya en el tercio final del recorrido hallamos una angosta galería con 2 representaciones humanas. Y más al fondo todavía, un pequeño camarín cuya entrada se sitúa a más de 3 metros por encima del suelo que pisaron los ocupantes paleolíticos y en el que se representaron órganos sexuales femeninos. Lejano a la entrada, de muy difícil acceso, capacidad reducida, temática exclusiva, un espacio realmente singular, ¿no os parece? Pero el posible efecto emocional que este tipo de recursos pudiesen producir se vio sin duda reforzado por otros 2 factores. El primero son las condiciones lumínicas de los espacios subterráneos derivadas del uso de lámparas y antorchas, unos recursos que provocaron una iluminación débil y parpadeante y por lo tanto cambiante. Esto significa que el grado de visibilidad y percepción de las grafías podía cambiar según se colocase el foco lumínico. Un efecto que en ocasiones se acentuó usando la propia forma natural de la pared rocosa, como se observa en este ejemplo de Niort, o en Petsmel, o en Altamira,
y en otros muchos enclaves rupestres. Como consecuencia, los motivos representados en las paredes de las cuevas no fueron recursos estáticos, sino que pudieron cobrar un enorme dinamismo según le fuese aplicada la luz artificial. Pero hay un segundo factor que parece haber jugado un papel importante en la construcción del mensaje del arte parietal paleolítico: la dimensión sonora de los espacios donde fue representado. En efecto, los sonidos y sobre todo la música debieron jugar un papel importante en el interior de las cuevas decoradas, a juzgar por los instrumentos allí localizados, como son flautas o bramaderas. Instrumento, por cierto, este último, con el que se consigue un zumbido persistente muy apropiado para reforzar los estados emotivos de las personas. Pero además de esos elementos, algunos estudios recientes han permitido elaborar mapas de resonancia en el interior de las cuevas que ponen de manifiesto un comportamiento acústico diferente según las zonas. Y lo más importante, cierta relación aparente, al menos, entre algunas composiciones gráficas complejas y las áreas de mejores condiciones acústicas. Y quizá, relacionado con ello, estén las huellas humanas a veces localizadas en las cercanías de los paneles pictóricos. Huellas que con frecuencia pertenecen a individuos infantiles y juveniles que, a buen seguro, no accedían allí ni de forma habitual ni, probablemente, con intenciones lúdicas. Y llegamos así a las zonas más profundas de las cuevas, que por lo general son ámbitos de difícil acceso y espacio muy limitado, solo apto para grupos muy reducidos de personas. Son sectores profundos que, como ya apunté anteriormente, estuvieron a menudo reservados para representar animales peligrosos y seres humanos híbridos y, por lo tanto, de aspecto anómalo. La conjunción entre el recóndito emplazamiento y la temática específica sugiere que allí pudieron desarrollarse actividades ausentes en otras zonas de la cueva. Y aunque no es mi intención ahora entrar a analizar las posibles interpretaciones del arte rupestre paleolítico, la presencia de estos antropomorfos híbridos en espacios recónditos es muy interesante, porque nos remite a comportamientos específicos, como la magia e incluso el chamanismo. Y en el mismo contexto, el de la ritualidad individual o restringida a pequeños grupos, podrían situarse las representaciones humanas presentes en las partes más inaccesibles de algunas cuevas. Recordemos que suelen ubicarse en espacios inaccesibles como pozos o simas de las partes profundas de las cavernas, zonas a las que, por lo tanto, te puedes jugar la vida para acceder. Recordemos también que son espacios con muy poca actividad gráfica entre la que a menudo hay una representación humana. Y recordemos, por último, la presencia no muy lejos de allí de individuos infantiles y juveniles. Con estos elementos sería posible pensar que en las cuevas hubo un reino para los iniciados, que hubo espacios muy especiales donde se llevase a cabo algún tipo de ritual de carácter, por ejemplo, iniciático. Y ahora, permitidme que haga una recapitulación de lo dicho hasta ahora, valiéndome de un nuevo ejemplo. La cueva de Rouffignac, uno de los más importantes centros de actividad artística del Paleolítico Superior en Europa Occidental. Rouffignac es una cueva enorme, formada por una compleja red de galerías, gran parte de las cuales contienen representaciones parietales. Y a este respecto hay un dato abrumador. Aunque es cierto que las representaciones no se distribuyen de forma uniforme, estamos ante más de 3 kilómetros de galerías decoradas. Pero ahora concentremos la atención en un solo sector de la caverna, en la denominada Vía Sacra, obviamente llamada así por la densidad y calidad de su contenido gráfico. Allí se representaron mamuts, bisontes, uros, caballos, rinocerontes, cabras y otros animales en una sucesión de paneles narrativos que nos conducen al denominado Gran Techo. Un espacio repleto de animales silueteados en negro que forman un conjunto de 66 figuras. Como podemos observar en este calco, toda la composición se organiza en un gran arco desplegado alrededor de la boca de una sima de 7 metros de profundidad, que conduce a los niveles inferiores de la caverna. Es importante señalar que el escaso espacio existente entre el suelo y el techo donde fueron trazadas las figuras debió plantear serios inconvenientes para su ejecución, no solo por el esfuerzo postural,
sino también por la dificultad de representar a una distancia tan corta las proporciones correctas de figuras que en algunas ocasiones, como es el caso del Gran Caballo, alcanzaron casi los 3 metros de longitud. En apariencia, los animales del gran techo se disponen de una forma caótica, pero solo en apariencia. La realidad es que no hay desorden, sino un cálculo preciso de la disposición de los distintos grupos faunísticos. El primer investigador en darse cuenta de esto fue André Leroi-Gourhan, quien estableció la agrupación de especies y, por tanto, también las de las figuras centrales y periféricas. Pero fue el profesor Claude Barrier, a principios de la década de los 80, quien decodificó de forma convincente la estructura del gran techo. Para entender mejor la composición, sustituyó los diferentes animales por distintos tipos de flecha para representar la especie, el tamaño y la dirección de la marcha de cada ejemplar. Con ello, pudo reconocer un patrón en forma de omega, en el que los animales se organizan en grupos, unas veces dirigiéndose hacia la entrada de la cima y otras veces alejándose de ella. Y por cierto, es muy significativo que solo desde el fondo de esa cima sea posible contemplar y por tanto comprender la composición en su totalidad. Esto demuestra que el gran techo es una composición que requirió un diseño previo y, como he dicho al principio, todo ello pivotando en torno a la boca de una gran cima. Y ahora, permitidme que vuelva al calco del panel para formularos una pregunta. ¿Qué creéis que había en el fondo de ese pozo? Pues casi nada. Solo unas pocas representaciones, aunque la más notoria es un rostro humano. Las cuevas decoradas no son entes autónomos. Configuran un mundo mítico que forma parte, junto a otras esferas, ya sean utilitarias o rituales, del sistema cultural de las comunidades del Paleolítico superior. Pero para entender cómo se insertaron esos espacios en el horizonte cotidiano de sus creadores, deberemos invertir el sentido de nuestro análisis. Hasta ahora hemos visto la cueva desde afuera hacia adentro, pero ahora deberemos desplazarnos desde el interior hacia el exterior. Y para ello recurriremos, cómo no, a otro ejemplo. La cueva de Le Combarel, muy cerca de Ruffignac, es una galería muy estrecha y sinuosa de 235 metros de profundidad, cuyo contenido gráfico fue en su mayor parte ejecutado mediante la técnica de grabado. En su tramo inicial, las paredes no muestran figuraciones, pero tras superar aproximadamente un tercio del recorrido, empiezan a aparecer, cada vez con más frecuencia, hasta que en las partes más profundas llegan a invadir la práctica totalidad de las paredes. Sin embargo, el aspecto que ahora me interesa resaltar de esta cueva es la incomodidad para transitarla. En la actualidad puede recorrerse a pie, ya que el suelo original ha sido rebajado para facilitar las visitas. Pero como muestra este montaje, en la época en la que fueron realizados los grabados era necesario avanzar a gatas. Desde luego, una experiencia ni fácil ni agradable. Con esto quiero señalar que se hiciese lo que se hiciese en esta cueva fue una tarea compleja y que requería de mucha determinación para llevarla a cabo. Una determinación necesaria ya desde la misma entrada, porque el acceso original no era la puerta metálica que encontramos hoy en día, sino una angosta abertura en la pared rocosa a la que era necesario trepar para llegar. Difícil de acceder, difícil transitar por su interior. ¿A qué se venía aquí entonces? Pues pienso que parte de la respuesta puede encontrarse en el exterior de la caverna, y más concretamente en las especiales condiciones topográficas, ambientales y estéticas de ese exterior. En la década de 1980 se practicaron excavaciones frente al vestíbulo de la cueva, que mostraron la existencia de restos de habitación de época magdalenense. La interpretación inmediata es que se trata de un espacio de habitación ubicado al exterior de la cueva. Pero esto es algo que no acaba de cuadrar con el contexto habitacional documentado en sus alrededores. Allí, los entornos habitacionales se ubicaron en grandes abrigos poco profundos que fueron ocupados por grupos amplios de personas y durante miles de años, según demuestran las potentes secuencias estratigráficas que contienen. Entonces, si se vivía preferentemente en otros lugares,
¿qué pueden significar los restos de ocupación hallados frente a la entrada de nuestra cueva? Pues que algunos entornos paisajísticos singulares, como el hemiciclo natural de Le Combarel, pudieron haber actuado como espacios de encuentro periódico entre distintas comunidades. Y que la cueva y los actos fuera de lo cotidiano que se hiciesen en su interior formasen parte de los mecanismos de interacción social desarrollados por las comunidades humanas que las frecuentaron. En definitiva, es el mismo contexto que el de las grandes salas decoradas que hemos comentado antes, pero ahora con un enfoque distinto, concebido para la participación de muchas personas y a plena luz del día o de la noche, no lo sabemos, y huyendo del secretismo y el aislamiento que determinaron el interior de las cavernas. No obstante, que una parte de los asistentes a esos encuentros desapareciese en las profundidades de la Tierra durante un tiempo debía ser un hecho extraordinario y ciertamente memorable. Os decía hace un momento que las cuevas decoradas no son entes autónomos, sino que se insertan en el mundo cotidiano de sus creadores. Esa es la razón por la que no pueda entenderse lo que se hizo en su interior si no contemplamos lo que se hacía en su exterior. Os he hablado también de interacción social canalizada a través de sistemas de poblamiento constituidos por centros de arte rupestre y las áreas de hábitat existentes en sus alrededores. Ese sería el nivel que podríamos denominar local, pero faltaría saber qué ocurría en contextos geográficos más amplios. Desde esta última perspectiva, especialistas como Alfonso Moure han estudiado la relación entre el arte paleolítico y la creación de geografías sociales. Y para tratar esto, este autor aborda aspectos del arte parietal tan importantes como su identificación como un lenguaje simbólico común, su valor como indicativo étnico, la posibilidad de que las estaciones rupestres más importantes acogiesen reuniones intergrupales en los periodos de mayor disponibilidad de recursos, su capacidad para facilitar el establecimiento de alianzas, o su papel catalizador en el desarrollo de ritos y ceremonias. Y un magnífico ejemplo de esto puede ser el Cerro del Castillo de Puente Viesgo, en Cantabria, una insólita agrupación de espacios habitacionales y artísticos que se prolongó durante muchos milenios. En el Cerro del Castillo hubo enclaves que compartieron espacios de vivienda y de intensa actividad gráfica. Hubo otros que solo se utilizaron como morada y otros que solo albergaron arte rupestre. Y hay una idea clave que puede extraerse de esta situación. Toda esa actividad no fue solo planteada para los grupos que vivían allí, sino para otras comunidades del entorno próximo, o de todavía más lejos. Es decir, estamos ante un sitio muy importante desde el punto de vista habitacional y artístico que pudo actuar como un polo de atracción para muchas personas. El caso de Puente Viesgo ejemplifica perfectamente lo que debió ser un centro de afluencia de varias comunidades dispersas por la región. ¿Pero existieron más centros como este? Sin duda alguna. Y esto se percibe bien si cartografiamos los datos que aporta César González en su estudio sobre los centros de arte parietal de la región cantábrica. Este investigador establece una categorización de los enclaves conforme al volumen de representaciones que contienen. Los centros pequeños son los que albergan hasta un máximo de 15 representaciones figurativas. Y estaríamos hablando de unos 49-50 enclaves. Los centros de mediano tamaño son aquellos que alcanzan hasta 60 representaciones. Son unos 15 enclaves en conjunto. Los que denomina grandes centros contienen más de 90 representaciones. Son los grandes santuarios cantábricos: Tito Bustillo, Altamira, Castillo, La Pasiega, la Galería Inferior de la Garma y Alcherri. Lo que se advierte en este mapa es que la importancia de los enclaves con arte rupestre es muy variable. Desde los abundantes pequeños conjuntos rupestres, de alcance probablemente local, hasta los grandes centros de ámbito regional. En definitiva, muestra que el arte rupestre se enfocó a varios niveles, muy posiblemente en función de sus significados y, desde luego, del tamaño de la población a la que iba destinado. Pero aún hay más.
Debido a su variedad litológica, no en todas las áreas peninsulares existen cuevas en las que realizar grafías rupestres. ¿Quiere eso decir que en esas zonas las comunidades paleolíticas desarrollaron comportamientos diferentes a las que habitaron en las regiones de cuevas? Pues cada vez está más claro que no. Este plano que veis no es el de una cueva, sino el de un enclave rupestre, el enclave rupestre de Siega Verde, en Salamanca. Es el valle de un río, en cuyas laderas rocosas se grabaron decenas y decenas de figuras siguiendo los mismos cánones estéticos que los de las cuevas cantábricas. Esto demuestra que cuando no había cuevas, e incluso habiéndolas, los mensajes visuales y sus posibles efectos se transmitían también a plena luz del día. Hoy en día, esos grabados ejecutados con líneas muy finas son difíciles de percibir, pero hay fundadas razones para pensar que lo que ha pervivido hasta nuestros días es solo un contorno, y que el interior pudo estar coloreado con el mismo cromatismo e intensidad que las grafías subterráneas. Y de este hecho cabe extraer una conclusión: que tanto las figuras plasmadas en las paredes de las cuevas como en las lastras rocosas al aire libre fueron realizadas por personas con una cultura similar y unas intenciones similares: transmitir ideas de distinta índole y organizar su territorio, tanto el físico como el simbólico, a través de su universo gráfico. Y llegamos al final. Pero dejad que acabe con 3 ideas que considero muy importantes. Las 2 primeras proceden de un trabajo de 2017 de Rodrigo Balbín y Javier Alcolea, quienes señalan 2 cosas. En primer lugar, que no todos los enclaves con arte rupestre son iguales. Los hay en cueva y al aire libre. Los hay que permiten la reunión de muchas personas en actitud relacionante, y también los que solo admiten la presencia de muy pocos individuos. Pero en todos los casos, las formas gráficas acompañan espacios y comportamientos comunes. Su segunda propuesta es que, sin rechazar que las representaciones gráficas paleolíticas posean un contenido ideológico o mítico, debe reconocerse que reducir todo al ámbito religioso es una hipersimplificación que anula todas las demás capacidades comunicativas al acto de plasmar figuras de diversos tipos en la superficie de la roca. La tercera idea, fundamental diría yo, ha de ser la vuestra. Pensad en todo lo que habéis visto y oído y sacad vuestras propias conclusiones. Eres más de lo que se ve.